y la ciencia, porque vamos en esta mañana a sorprendernos de las maravillas que la Biblia escribió hace miles y miles de años y que se comprueban actualmente a través de la ciencia. Así que la Biblia no es solamente un libro, como dicen, de leyendas y mitos, y que Adán y Eva, y que contradicciones, y toda esta gente que expresa estas barbaridades son personas ignorantes, nada más. No hay otro calificativo. Ignorantes. ¿Cómo se atreven a pisar un terreno que desconocen? Entonces tenemos que entender que cualquier cosa que queramos discutir, tenemos que definir términos y tenemos que estar adentrados con la persona que vamos a discutir. Si yo voy a discutir con un ateo, tengo el 85% de probabilidades filosóficamente de ganarle el debate al ateo. ¿Por qué? Porque conozco las debilidades del ateísmo. Yo fui un ateo antes y conozco lo que ellos defienden y por qué se proclaman a sí mismos ateos. Pero los ateos no conocen nuestros terrenos, ni siquiera han tratado de investigar las evidencias científicas de la Biblia para poder quitar de su bitácora la conclusión a la que han llegado de que Dios no existe. Entonces vamos a ver en esta mañana de una forma maravillosa la encarnación del Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre y no pasaron más que 2000 años, damas y caballeros, para que el ser humano comprendiera por qué Cristo no podía nacer de un hombre y una mujer. ¿Por qué Jesucristo tenía que nacer virginalmente de una mujer? ¿Por qué José no podía tener relaciones con María? Y vuelvo a repetir, como lo vamos a ir desarrollando, hasta el año 2000 y hasta el momento en que nos encontramos nosotros en el siglo XX y XXI, vamos a comenzar a entender y a decir, y la Biblia tenía razón. Uno de los descubrimientos más notables de los últimos tiempos o de los últimos años fue la comprobación física de que el universo tuvo un principio. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia establece desde el principio, en su primera página, que la creación tuvo origen en un ser sobrenatural, en el creador de los cielos y de la tierra, el que te formó a ti y a mí a su imagen y semejanza. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 10, lo vuelve a corroborar y dice así: nosotros vemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra es obra de sus manos. Ellos perecerán, pero sin embargo tú, Señor, permanecerás. Tú en el principio la fundaste, y ellos envejecerán como una vestidura, pero tú permanecerás, los envolverás y serán mudados. Damas y caballeros, este principio de que la tierra tuvo un principio, tuvo su confirmación en la física con lo que se llama la ley de la entropía, que es la segunda ley que establece la termodinámica y es la base del estudio de todos los científicos. La primera y la segunda ley de la termodinámica, donde se establece que todo se deshace, todo tiene un deterioro, todo se oxida, todo se echa a perder, el sol está perdiendo millones de toneladas masa. La Biblia ya lo había afirmado 2000 años antes, 2600 años por los profetas hebreos y los apóstoles de Jesucristo. Esto fue demostrado por la ley de la entropía, y así vemos que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron un principio. Cuando hablamos de Dios, no lo podemos meter dentro de nuestras 4 dimensiones. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una entidad que trasciende las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, que son la altura, lo bajo, la anchura y la 4ª dimensión que postuló Alberto Einstein y que le llamó
el tiempo, con su famosa teoría de la relatividad. Entonces, el tiempo y el espacio y la materia tuvieron un principio, pero la Biblia dice que desde antes de que Dios creara todas las cosas, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de que naciera en el vientre de María, Él ya existía. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, uno de los misterios de la física es qué es lo que sostiene el átomo y qué es lo que sostiene el movimiento de gravitación que descubrió Isaac Newton. ¿Qué es lo que hace que los átomos y los electrones y los neutrones en la materia mantengan esa cohesión molecular? Y la Biblia nos dice que es el mismo Cristo, el que hizo los cielos y la tierra, el que bajó hace 2000 años a nacer en una cueva donde ni siquiera los reyes magos estaban. Porque permítanme decirles que es un error poner el nacimiento con los reyes magos. La Biblia dice claramente que cuando Cristo nació en un pesebre, y que 2 años después, cuando ya era un poquito más muchacho maduro, vinieron los famosos reyes magos, que no se llamaron ni Melchor, ni Baltasar, ni Gaspar, ni traían un elefante, ni un camello, ni un caballo, ni eran magos tampoco, eran astrónomos que venían de lo que es ahorita la nación de Irak. Así que todas estas leyendas que se tejen alrededor, es importante que las corroboremos y las confirmemos con la palabra de Dios. Cristo pues existía antes que todas las cosas. Y cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué Dios tenía que entrar a un ser humano, formarse dentro de un ser humano, para que pudiéramos nosotros entender qué es lo que Él piensa de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con ese Dios misterioso que las religiones adoran sin conocerle? Bueno, la encarnación significa simplemente lo siguiente: Jesucristo tuvo 2 naturalezas. Cristo era 100% hombre, 100% divino. Y nunca estas 2 naturalezas, síganme con mucho cuidado, jamás se mezclaron la una con la otra. Nunca se mezcló la humanidad con la divinidad. Como humano, Cristo tenía que nacer, tenía que aprender a comer, tenía que aprender a obedecer, dice Hebreos capítulo 5, tenía que aprender la sabiduría y el conocimiento. Él no nació con todas estas cosas. Como humano tenía que aprender todas estas cosas, pero como divino, que nunca dejó de ser divino, Él era la persona que tenía contacto directamente con Dios. Por eso muchas veces Jesús dijo: el que me ha visto a mí, Juan capítulo 14, ha visto al Padre que me envió. Entonces, este misterio de la encarnación no pudo ser comprendido, damas y caballeros, hasta muchos siglos después. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? Algo incomprensible, pues si es virgen, ¿cómo puede nacer? ¿Quién puede embarazar a una virgen de esta manera? Etcétera, etcétera. Pero hasta 1860, cuando un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos con chícharos y comienzan a establecerse por primera vez en la historia
las famosas leyes de la herencia, comenzó el ser humano a conocerse a sí mismo de qué estaba constituido nuestros elementos, nuestras células, nuestro cuerpo, pero a lo que se concluyó simplemente fue que hay una transmisión de padres a hijos, a nietos, y que viene desde siglos y siglos atrás genéticamente. Y como no hay ningún libro en la historia que nos diga de qué estamos formados, más que la Biblia, ni el Ramayana, ni los Vedas, ni el Mahajanivana Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el Corán de los musulmanes, no existe ningún libro sagrado que nos diga qué es el ser humano, cuáles son los elementos que forman nuestra naturaleza humana. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, somos espíritu. Soy un espíritu principal y básicamente, porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un alma que es la mente, el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y vivimos dentro de una botella, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desgasta, cada día morimos celularmente y comenzamos a envejecer hasta llegar otra vez del polvo de donde Dios nos formó corporalmente. Y qué interesante que la ciencia nos dice actualmente que los 19 elementos químicos que forman la tierra, magnesio, flúor, azufre, potasio, magnesio, hierro, son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo. Y los 4 gases que forman la tierra, hidrógeno, carbono, oxígeno, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. Y la Biblia tenía razón. Entonces, una vez que comenzamos a entender esto, ¿quiénes somos? Que somos seres espirituales, que no descendemos de chita, ni que tampoco provenimos de los animales, una teoría absurda que es una de las manifestaciones más aberrantes del intelecto humano y que se sigue defendiendo la teoría de la evolución sin tener ninguna prueba científica. No ha habido en los últimos ciento y tantos años, desde Carlos Darwin, tu padrino, hasta nuestros días, una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie. Y se sigue enseñando como una verdad, sin estar demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que investigar y tiene que hipotetizar y tiene que teorizar y filosofar al no saber de dónde viene. Entonces tenemos que inventar, y cuando se repite una mentira, como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando se repite una mentira 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. ¿Y cuántas mentiras prevalecen aún dentro de lo que se conoce como la falsamente llamada ciencia? Porque hay la ciencia comprobada científica y la falsamente llamada ciencia, que es de carácter meramente especulativo. Entonces nosotros vemos que Gregorio Mendel descubre que algo se transmite a través de nosotros genéticamente. Pero, damas y caballeros, tuvo que pasar un siglo, casi un siglo, para que el doctor James Watson y el doctor Francis Crick, norteamericanos, se les diera en 1954 el premio Nobel de Medicina, porque descubrieron la estructura molecular del ADN. Y esto revolucionó completamente la investigación del cuerpo humano. Entonces se les entrega a estos médicos el premio Nobel de Medicina y ellos comienzan a examinar lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, que es el ácido o los nucleotides que forman el ADN. ¿Qué es el ADN para muchas personas que nos visitan y muchos que nos escuchan? Muy bien, nuestro cuerpo está formado por
billones de células. ¿Sí lo oíste bien? Billones de células, que son partículas, ¿verdad? Moléculas microscópicas insignificantes. Sin embargo, en cada una de tus células y en cada una de mis células de mi cuerpo existe información. Si alguien me preguntara cuál es la definición del ADN, le podría contestar: información encapsulada que Dios puso codificadamente en cada célula de nuestro cuerpo, y que esa información está relacionada con lo que tú eres y con lo que yo soy. En otras palabras, en el ADN se encuentra el origen de tu nariz, las orejas que muchos tienen, el color de pelo, la estatura, hasta características emocionales, porque somos un alma, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se encuentran en un software. Porque ahora que entramos al mundo de la cibernética en el siglo XX, podemos comprender también la Biblia. Ya la Biblia nos hablaba que tenemos un software en cada célula de nuestro cuerpo. Y si hay información, la materia, señores ateos, no puede producir información. Si tú sigues insistiendo en que el universo explotó por un Big Bang y que fue un accidente la creación de lo que vemos a nuestro alrededor, ok, pero la materia no produce información, por el amor de Dios. La materia no produce el pensamiento, la materia no produce la conciencia. Son cosas que trascienden la investigación empírica de los científicos ateos. Ahora, qué interesante es. Quiero compartirles algunas cosas acerca de la estructura molecular del ADN. Si nosotros desenrollamos todo el ADN que contiene cada una de nuestras células, llegaríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. Si desenrolláramos todo el ADN que contiene nuestro cuerpo en cada una de nuestras células, podríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. El ADN, este código genético integrado dentro de las células, se encuentra en todos los seres vivos y en todas las cosas vivientes, como lo vamos a ver con la Biblia. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1,000 hojas cada uno. Y cada célula de nuestro cuerpo, de las billones que tenemos, tiene 2 metros de ADN. Así que ya puedes multiplicar, ¿verdad? Si 10 billones o 15 billones por 2, y esta es la razón por la cual iríamos 6 veces ida y vuelta, 6,000 veces ida y vuelta a la luna. Muy bien, vamos al libro del Génesis, que fue escrito hace 4,500 años, y vamos a descubrir en este maravilloso libro que Dios, desde el principio de la creación, desde que el mundo fue creado, damas y caballeros, Dios establece las leyes inexorables de la genética. Y dice así, versículo 11 y versículo 12: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo 1. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género,
Que los tigres produzcan tigres, los equinos, caballos, percherones, ponis, pero caballos. Los felinos, tigres, gatos, pero felinos. El ganado vacuno, pero no camellos ni dromedarios. Cada cosa que fue creada por Dios, Dios puso en cada ser viviente, en cada camello, en cada elefante, en cada perro, en cada dinosaurio, en cada caballo, puso un código genético implantado dentro de sus organismos vivos, para que cuando el caballo se cruzara con la yegua, y cuando el toro se cruzara con la vaca, y cuando el león se cruzara con la leona, no creciera un chango ni una jirafa, sino tenía que ser de acuerdo a la información genética que se encontraría en sus espermas. Y vamos a ver que la palabra semilla en el hebreo, sera con Z, es la palabra griega esperma, como lo vamos a analizar poco a poco hasta que lleguemos a entender por qué Cristo tenía que nacer de esa forma en la que la Biblia estableció. Vemos nosotros, nos saltamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 15, y después de que Dios establece las leyes inexorables de la genética, en otras palabras, hace 4,500 años que tenemos el libro del Génesis, o que Moisés escribió el Génesis, Dios nos prohíbe mezclar a un caballo con una burra, a un hombre con un cerdo, que se llama bestialismo en Levítico capítulo 23. Ya había tendencias del ser humano de tener relaciones sexuales con los animales, o hombre con hombre o mujer con mujer. Todas estas cosas violan las leyes inexorables de la genética, de la naturaleza y de la moral divina. Y el hombre, al atreverse en abusar de estas leyes y retar a la naturaleza, el hombre recibe en sí mismo lo que él ha sembrado. Y esta es la razón por la cual vivimos un mundo en el siglo XXI en el cual se encuentra, donde ya a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Ya no existe ninguna verdad absoluta. Todo es relativo. Nada es verdad. Lo que tú piensas es tu verdad, lo que yo pienso es mi verdad, y cada quien que viva como le dé la gana. Nos olvidamos de la Biblia y de este manual que Dios nos ha dejado para guiar nuestras vidas, matrimonios, hijos y gobiernos también. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de Dios del nacimiento del Mesías, HaMashiach Yeshua, que en hebreo es el Mesías o el Salvador Jesús. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, cuando escribió el Génesis, Moisés dijo esta profecía: mujeres, va a haber poderes espirituales que van a tratar de oprimirlas, que van a tratar de aplastarlas, que van a tratar de convertirlas en objetos sexuales nada más, en carne de cañón. Va a haber es un mundo espiritual invisible en el cual alguien les quiere robar la identidad a las mujeres, porque desde que se estableció que una mujer iba a ser la que traería al Mesías Jesús al mundo, Satanás desarrolló su guerra contra las mujeres. Y Satanás no puede bajar en persona y jalarte los pies en la noche, mujer que me escuchas, ni hacerte bu a las 12 de la noche. Satanás tiene que usar a los hombres. Y los hombres que abusan de las mujeres, y los hombres que no han entendido claramente por ignorancia de la Biblia. Esta es la razón por la cual tenemos seminarios de matrimonios, para entenderles a los cabezones de los varones cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios. Y cuando aprendemos
qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra esposa, cómo tratarla, y si no se convierte en la reina junto a ti a tu hogar no puede ser bendecido. Porque violamos las leyes y los mandamientos del eterno, del altísimo Dios. Él es el que establece las leyes morales, las leyes físicas y todo lo que existe. Las leyes del electromagnetismo, las leyes nucleares y los poderes de la gravedad. Todos los poderes y las leyes físicas y morales fueron establecidas por el creador del universo. Y cuando nosotros nos regimos por estas leyes, tenemos bendición, tenemos paz, tenemos esperanza. Se nos caen las vendas y vemos el mundo realmente como es el mundo. Y descubrimos qué maravilloso es que ese hombre en una cruz, qué humildad. El creador tuyo y mi creador de los universos, de las hormigas, de los animales, de las estrellas y las galaxias, el creador de los cielos y la tierra, en una cruz gritaba: los amo. Los amo. Y a ese Jesús lo crucificaron y le dijeron: suelta a Barrabás. Queremos al malo, al cruel, al borracho, parrandero y jugador. Crucifiquen al bueno. Y desde entonces a nuestros días siempre ha sido lo mismo. El mundo escoge la oscuridad. El mundo le tiene miedo a la luz. Muchos científicos ateos le tienen miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos desnuda, nos muestra cómo somos y nos muestra la necesidad que tenemos de un Dios que murió por nosotros y dio su sangre en una cruz. Lo interesante de esta profecía en Génesis 3:15 es lo siguiente: que se mencionan dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La palabra simiente, apúntalo a los que les interese, es la palabra hebrea sera, con Z, como suena cera. Y cuando se tradujo del hebreo al griego la Biblia, que se conoce como la versión de la Septuaginta, se tradujo esperma. Entonces, ¿qué es una semilla? Es algo muy pequeño que contiene, si es de uva, las características de la uva, las vitaminas que la uva tiene, antioxidantes, el cuerpecito que tiene la uva. La uva no se va a convertir en una manzana, ni en una sandía, ni en un melón. La sandía tiene características que la semilla, la información concentrada en la semilla, es la que le da la forma a la sandía, al melón, al chabacano, a la manzana. Dios escondió en todas estas semillas información para que cuando se sembraran estas semillas produjeran, ¿qué oímos? De acuerdo a su género y de acuerdo a su clase. Una semilla de manzana siempre producirá manzanas, la de las uvas producirá uvas, la de la naranja producirá naranjas. Pero lo interesante aquí es que de las semillas Dios nos lleva aquí a esta profecía a lo microscópico. Y ahora nos habla Dios, antes de que se descubriera ni siquiera las leyes de la herencia, que una semilla en la mujer era la que iba a traer al Mesías, y que la semilla que Satanás produjera perseguiría durante todos estos años y todos estos siglos, y odiaría con odio jarocho a las mujeres. Ahora, qué interesante es, porque nos comenzamos a preguntar, ahora que tenemos un poco más de información, a ver, ¿cómo es posible que hace 4.500 años se mencione que una mujer iba a aportar un esperma, una semilla? Esto aparentemente contradice las leyes de la genética. ¿Por qué? Porque es el hombre el portador de la semilla, no las mujeres. Somos los hombres los que traemos el esperma. La mujer recibe nuestro esperma fertiliza el óvulo de la mujer, y entonces los 23 cromosomas del varón se juntan con los 23 cromosomas de la mujer para formar un cigote, un feto y después el bebé. Entonces, qué interesante que la Biblia mencionara que una mujer iba a portar una semilla, un esperma.
Esto no era posible. Pero pasaron 3,300 años. Isaías capítulo 7. 3,300 años desde la profecía del libro del Génesis, que dice así el profeta Isaías, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, en hebreo es la palabra alma, con H al final. Alma es la palabra virgen en hebreo. En el griego es partenón o partenos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. 3,300 años antes simplemente se dijo: una mujer portará la semilla. Ahora, 3,300 años después, un profeta comienza a quitar más oscuridad y a corrernos el velo espiritual más amplio para que nos podamos asomar un poquito más. Ahora, esa mujer que portaría la semilla, además sería virgen. Más complicada la cosa todavía. ¿Cómo es posible? Virgen y con una semilla, por el amor de Dios, ¿de qué está usted hablando? Esto es inconcebible. Bueno, esta es la forma como la Biblia nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora lee estos pasajes, damas y caballeros. Muchos de ustedes van a comprender más con la explicación que les acabo de dar, genética, maravillosa, sobrenatural de la Biblia, por qué Cristo tenía que encarnarse, que nacer en una virgen sin que José metiera las manos. Y dice así en el versículo 26 de Lucas capítulo 1: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios, en el cumplimiento de los tiempos, en el momento en que Dios consideró que era el tiempo exacto en que su hijo tenía que nacer en este mundo, envió a un ángel del cielo. Gabriel es el ángel del libro de Daniel, y Gabriel se considera en la Biblia el mensajero número 1 o el correo número 1 del Dios eterno. Muy bien, este ángel fue enviado a una virgen desposada, que significa comprometida. No estaban casados, ya se iban a ir a Cancún, pero todavía no se iban, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. El nombre de la virgen era Miriam, que se tradujo María. Y el ángel entrando le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que se tradujo Jesús y que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no de José, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense a la Virgen. Era una muchacha, de acuerdo a la palabra hebrea alma y la palabra partenos en el griego, entre los 14 y los 17 años de edad. Era una chamaca, la Virgen María. Se le aparece el ángel y le dice: te vas a embarazar. Imagínense ustedes, muchachas, que de repente, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Oye, ¿qué van a decir ahí en Tlalnepantla de mí? Si no me he casado. Inmediatamente me van a decir: nos comimos la torta antes de tiempo. Porque es lo que regularmente la gente piensa, ¿verdad?
Entonces María, cuando le anuncian esto, vamos despacio, estaba conmocionada, porque ella sabía que si ella le decía al ángel, acepto la voluntad de Dios, iba a ser humillada, iba a ser perseguida, la gente se iba a burlar de ella. Sin embargo, vemos por qué Dios escoge a esta muchachita maravillosa, llena de la gracia y la misericordia de Dios, para que fuera la que trajera a su Hijo Jesucristo al mundo de los vivos. María, versículo 34, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos nosotros algo que es absolutamente interesante, porque cuando leemos la Biblia descubrimos lo siguiente: el pecado no fue introducido al mundo por una mujer. Si yo les preguntara a ustedes que conocen la Biblia, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Por favor, no me digan Adán. La primera que pecó fue ella, la mujer. Sin embargo, aquí hay algo misterioso y fantástico. La Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por el hombre. Todo esto tiene que ver con la genética. Esto es asombroso. La Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y dice el versículo 5 de Romanos, versículo 18, así que por la transgresión de uno, varón, vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está, la Biblia le echa la culpa al varón. Es el varón el que introdujo el pecado al mundo. Así también muchos serán constituidos por la obediencia de uno, los justos. Cuando Adán pecó, entonces toda la raza humana recibió una infección hereditaria. Y así como heredamos las características físicas en el ADN que traemos en cada una de nuestras células de nuestros tatarabuelos, y así como también heredamos características emocionales, es igual de berrinchuda que su abuela, es igual de enojón que su papá, es igual de tonta que la mamá, es igual de burro que el papá, etcétera, etcétera. La Biblia, al descubrirnos que somos espíritu, forzosamente teníamos que haber heredado características espirituales. Y aquello que Marx llamó la lucha de clases, y Shakespeare el defecto trágico, el doctor Sigmund Freud el medio ambiente y la sexualidad infantil. Y así hemos los hombres como tú y como yo, hombres y no dioses, hombres tratando de ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué gobierno será mejor, el democrático, socialista, comunista, monarquía? Nos encontramos en un mundo confundido, política, religiosa, filosóficamente. Todos los sistemas e ideologías se están derrumbando ante nuestros ojos. Y no nos queda más que la verdad encontrada, porque los cielos pasarán, pero las palabras de este libro permanecerán. Han pasado 2000 años, damas y caballeros. Un solo error no se ha podido encontrar en la Biblia, ni geográfico, ni histórico, ni científico. La arqueología, la antropología, la ciencia corrobora, y la Biblia tenía razón. Y la experiencia humana que vivimos todos los días nos muestra el poder de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, si heredamos espiritualmente una herencia, ¿cuál fue? Que los hombres no han podido descubrir. La Biblia usa una palabra para decirnos cuál es la infección con la que tú y yo nacimos, que venimos acarreando genéticamente
desde Adán y se llama pecado. Ahora vean la relación de la genética con lo que les estoy diciendo. La mujer tiene cromosomas XX. Es el cromosoma Y el que determina el género masculino. Todos los hombres que me escuchan y yo, su servidor, cuando nacimos es porque el cromosoma Y, no el X, el Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá, que son con 2X, y entonces se juntaron las 2X de mi mamá con la Y de mi papá y nacimos varón. Biológicamente, el ADN determina el género masculino o femenino. Esto es muy interesante porque por esta es la razón, ¿verdad? Porque el pecado entró por un hombre, por lo tanto, si el pecado entró por un hombre es porque el cromosoma Y venía infectado. Lo que determina el género masculino venía infectado. Y esta es la razón. Si el pecado entró por un hombre, el pecado tenía que ser pagado por un hombre también. Esta es la razón por la cual Dios no envió a su unigénita hija. Dios envió a su unigénito hijo para salvar la humanidad, a su hijo del pecado. Y lo interesante acerca del cromosoma Y es que solo puede provenir del padre. El cromosoma Y nunca vendrá de la mamá. Y lo podemos trazar, como dijimos, desde Adán, porque fue el primer hombre en recibir el cromosoma de Dios para determinar el género masculino. Para que la raza humana fuera salvada, tenía que haber un cromosoma Y, porque tenía que ser un hombre, no una mujer, la que moría en una cruz. Y ese hombre no podría traer el cromosoma Y infectado por la herencia del pecado. Tenía que ser un cromosoma Y no contaminado, y solo Dios lo podía implantar en el óvulo de María. María, José no va a meterse contigo. Porque si lo quiero mucho, no importa lo que lo quieras. Si José tiene relaciones con María, el Hijo de Dios hubiera nacido como tú y como yo. En pecado hemos nacido y en pecado nos concibió nuestra madre. Salmo 51. Hemos nacido en pecado. Es la condición del ser humano, en contra de las leyes de Dios e infectados genéticamente. Ahora entendemos por qué José no podía tener relaciones con María. La genética descubierta en el siglo XX y corroborada por la ciencia nos comprueba que la Biblia tenía razón desde el principio del Génesis, cuando Dios establece las leyes inexorables de la ciencia. Ateos que me escuchan, ¿quieren más pruebas? ¿O eres tan ciego que teniendo las evidencias y le dices no es cierto, no es blanco, es negro, no hay ningún problema? Tu problema no es falta de luz, es porque has decidido no creer en Dios jamás. No importa que se te aparezca alguien de entre los muertos. El problema es el corazón del hombre, la dureza del corazón. Y casi siempre, en el 80% de las gentes que rechazan la Biblia y rechazan a Cristo, estén seguros de algo: en sus vidas hay problemas de moral. Hace algún tiempo tuve una cruzada en la Plaza de Toros de Villahermosa, Tabasco. Y me acuerdo que al acabar la cruzada se acercaron 3 muchachas y me dijeron: oiga, señora Dulce, fíjese que tenemos aquí una muchachita como de 17, 18 años de edad, y dice que todo lo que usted dijo eran puras burradas, que ella no cree, porque prediqué sobre el infierno en esa noche. Y me dice: ella no cree en el infierno. Entonces le pregunté a la muchacha: oye, ¿no crees en el infierno? Y le dije: no, me dice: no creo en el infierno. Le dije: mira, yo te di evidencias muy grandes de que Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo mencionó más veces el infierno que el cielo. ¿Y sabes qué? Le contesté a la muchacha:
creo que tu problema no es intelectual ni falta de evidencias. Tú tienes un problema moral. Y me contestan sus amigas: sí es cierto, señor Alducin, tiene 3 amantes. No es de que no puedan creer, es que no les conviene creer. No te conviene creer, porque el Dios de la Biblia destruye tu independencia, autonomía, y nos derriba al suelo y nos dice que le sirvamos con todo el alma y con todo el corazón. Pero nosotros decimos: no, déjame vivir mi vida. Yo quiero estar como estoy, quiero pecar. Me gusta el pecado, me gusta la homosexualidad, me gusta el lesbianismo, me gusta robar, me gusta transar. El que no tranza no avanza. Y estas cosas son las que nos impiden que Jesús entre a nuestra vida. Y esta es la razón por la cual la luz vino al mundo. Dice Juan capítulo 3: y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Los fariseos en Juan capítulo 11, escuchen esto, los fariseos, el día que Cristo hizo el milagro más grande de todo su ministerio, resucitar a Lázaro, que tenía 3 días hediendo ya, hedía, la sangre ya estaba descompuesta, ahí estaba Lázaro en su tumba, su espíritu ya había salido de él, la carne descomponiéndose, ya estaba morado, blanco, etcétera, etcétera. Y cuando oye la voz que le dice: Lázaro, ven fuera, el espíritu entra al cuerpo de Lázaro. Dice Santiago 2, el libro de Santiago, que el cuerpo sin el espíritu no puede vivir. El espíritu entra al cuerpo de Lázaro, lo vivifica, restaura la circulación de la sangre, restaura el daño hormonal y neurológico que había sufrido, y entra el espíritu entre Lázaro, y Lázaro sale vivo de la tumba. Ese día los fariseos que vieron este milagro, ese día planearon matar a Cristo. Léelo en Juan capítulo 11. El mismo día del milagro más grande planean matar a Cristo. Es mentira que los milagros produzcan fe o que los milagros cambien la vida o alteren a una persona. ¿Por cuánto tiempo? Un milagro. Y sí, y vi esto, y se levantó de la silla de ruedas. Te dura 3 o 4 días. Lo que nos cambia es la semilla, el esperma incorruptible de la palabra de Dios. El poder se encuentra en la palabra de Dios. La fe es por el oír, no por ver. Escucha muy bien, es por el oír, no es por la vista. No caminamos por vista, caminamos por fe. Pero se acostumbra ahora la cristiandad a que vean milagros y que lo sobrenatural, y así está el mundo nada más. Queremos, ¿verdad? Algo que nos pueda agitar y nos pueda levantar y nos pueda levantar. Queremos algo que trascienda algo. Quiero sentir al Espíritu Santo, me quiero comenzar a temblar así para sentir que el Espíritu Santo, o que alguien me tumbe al suelo. ¿Por qué buscamos eso? Simplemente porque no entendemos qué cosa es el poder de Dios, que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y finalmente, una vez que hemos podido trazar claramente la razón por la cual Cristo tenía que nacer de una mujer sin la intervención de un varón, la respuesta es la siguiente: ¿por qué? Bueno, tú y yo hemos pecado, y el que moría en la cruz no podía ser un ángel. El que moría en la cruz no podía ser San Clodomiro, no podía ser Abraham, no podía ser un papa, no podía ser un cardenal, no podía ser una mujer, no podía ser nadie. Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan se encuentra en el cielo viendo todo lo que va a pasar en la humanidad, y encuentra Juan que no hay nadie en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque en el centro de la tierra, escuchen esto, en el centro de la tierra hay 3 prisiones de Dios. En una están todos los espíritus, tal vez de tus tatarabuelos o abuelos que murieron sin Cristo. Ahí están en el centro de la tierra, que se llama el infierno. En otro están el abismo, que se encuentran los demonios. Tal vez los espíritus de los gigantes que poblaron durante 1500 años la tierra se encuentran ahí. Y los espíritus que aún sin cuerpo son los demonios actuales. Y en tercer lugar, los ángeles caídos que pervirtieron la genética
en Génesis capítulo 6 y produjeron gigantes de 4 o 5 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. 3 prisiones: el infierno, el abismo y el Tartarus, o las prisiones eternas de oscuridad. Pero la Biblia nos muestra claramente que cuando Cristo regrese, va a sacar a esos espíritus y los va a trasladar al juicio del gran trono blanco. Y la Biblia dice: no había nadie digno, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni pastores, ni curas, ni gurús. No había nadie digno más que uno solo, que se llama Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y no hay más que un mediador. Desde que muere Cristo en la cruz, no necesito ir con un hombre para confesarle mis pecados. Ahora es Cristo sentado a la diestra de Dios, nuestro sumo sacerdote, intercediendo todos los días por nosotros. Ya no necesitamos ir a recurrir a ningún hombre para que nos perdone los pecados, o para que nos abrace y nos pueda decir que Él es Dios para perdonar pecados. Ahora es Cristo el que dio su sangre, y nadie hay más que Él. Ni vírgenes, ni santos, ni santas, ni papas, ni cardenales. Solo Él es el creador de los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, el imperio, el poder, la sabiduría por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ese hombre que muere en la cruz, a los 3 días se levanta de los muertos. Nadie en la historia ha probado que es Dios para poder vencer la muerte más que Jesucristo. Y fue la resurrección de Cristo, señores historiadores que nos visitan y sociólogos, fue la resurrección de Cristo lo que cambió y transformó el imperio más grande de toda la historia, el Imperio Romano. Convirtió completamente el Imperio Romano. Constantino, el último emperador, 350 después de Jesucristo, ve una luz en el cielo que dice: por este signo vencerás. Constantino dice que se convierte al cristianismo y ordena que ya no se echen a los cristianos a los leones, que ya no se echen al Coliseo Romano, y ordena que la religión del Imperio Romano sea el cristianismo. Desgraciadamente, de Constantino a nuestros días, se ha obligado que si tú naces católico, eres católico, protestante, protestante, mormón, mormón, testigo de Jehová, testigo de Jehová. Y hasta que tú vienes a la Biblia por ti mismo y descubres que no es la religión que nos heredaron nuestros padres, sino que yo necesito, porque Dios no tiene nietos, Dios necesita que yo me encuentre con su Hijo. Aunque mi mamá sea la monja y mi tío sea el cardenal y sea yo sobrino del Papa, yo y tú necesitamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y hasta que tú no tengas este encuentro con Él, que puede ser esta mañana, tu vida seguirá siendo la misma. Seguirás de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de mujer en mujer, de negocio en negocio, siempre buscando y sin encontrar. Y cuando llegues allá al éxito, a donde tú aspiras llegar, pues yo quiero llegar a la presidencia de la República, o tener 10 empresas, o llegar a tener billones de dólares. Cuando estés allá arriba, vas a descubrir algo tremendo, que allá arriba, sin Dios, mientras más alto subes, más rápido vas a caer. Porque no podemos sostenernos en el éxito de arriba de la montaña sin Dios. ¿Por qué? Porque el poder descompone a los seres humanos. El dinero nos descompone. El orgullo, la altivez, el aplauso, el reconocimiento que se recibe descompone al ser humano. Artistas, deportistas, políticos y la persona que tú me quieras mencionar. No fuimos creados para eso. Por eso dice la Biblia: híncate solo delante de Jesús. Adora solo a Jesús. Nunca adores un hombre. Nunca te hinques delante de un hombre. Adora a Dios, porque Él es el único digno y el que puede en esta mañana perdonar tus pecados. ¿No quisieran muchos de ustedes, los que nos escuchan a través de la televisión,
venir a la cruz. Yo no te pido en esta mañana que vengas a ninguna religión. Te pido que vengas a una cruz, en el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese monte Abraham dijo: Jehová Jireh, Dios proveerá. Y 4000 años después, en el mismo monte, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios provee la respuesta y la medicina para la infección con la cual nacimos, que se llama pecado. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para darte vida, para llenar ese vacío con el cual naciste y llenarte de plenitud, de esperanza y de gozo y de una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Quiero decirte, dice la Biblia, que separado de Dios nunca se cumplirán tus sueños, y si se cumplen, se convertirán en contra de ti, porque no fuimos creados para nosotros mismos, sino para Él. Ya nadie vive para sí mismo. Esta es la desgracia más grande del ser humano: centrarse en su egoísmo, en su ego, en sus intereses personales. Y al venir a Cristo descubrimos que la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra en vivir para los demás, en servir a los demás, en ser siervo de los demás, como lo hizo Él al venir a servirnos, despojarse a sí mismo, tomar la forma de un siervo semejante a nosotros, y estando en esta condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta una muerte, y una muerte de cruz, que es la muerte más excruciante y más cruel que puede existir. Porque de tal manera, dice la Biblia, te ama Dios, que ha dado a su Hijo, para que si tú en esta mañana vienes a Él y te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a darte una vuelta de 180 grados en tu vida y comenzar a seguir a Jesús, Dios te mostrará su poder para que te mantengas en ese camino, para que hagas su voluntad y para que vayamos al mundo a llevar este glorioso mensaje de las buenas noticias de que Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. Me arrepiento de mi vida con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo derramó la última gota de su sangre para que yo pudiera en este instante ser sanado de mi enfermedad espiritual con la cual nací. Creo que a los 3 días salió de la tumba para mostrarme que si Él resucitó, yo voy a volver a vivir con Él. Y esta esperanza yo no la tenía, mas ahora la tengo, y te bendigo, Señor Jesús. Bendito Hijo de Dios, por haber muerto en mi lugar y pagar una cuenta de pecado que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, precioso y eterno. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Le damos gracias a Dios a todos ustedes que en todos estos años nos han ayudado con sus oraciones
Ya vamos a cumplir 38 años. 38 años, no de edad. 38 años de predicar este mensaje. Y comenzamos aquí en el Valle Dorado. Ahí comenzamos en 1981. Ahí comenzamos. Después estuvimos en el Cine Apolo y ha sido toda esta área del norte donde Dios nos ha usado. Claro que ahora ya nos hemos movido a más de 50 y tantas naciones en el mundo. Pero aquí tuvimos nuestro origen en el norte, con personas como tú y como las que trajiste como invitados. Y ustedes nos han podido ayudar a que mantengamos y sigamos predicando este evangelio. Les bendecimos, les amamos, porque si no fuera por las oraciones de ustedes y el apoyo que ustedes nos dan, no podríamos mantenernos de pie, porque es el Señor el que usa a su pueblo para que este evangelio sea proclamado. Vida Nueva para el Mundo y todos los pastores que formamos esta organización bendecida por Dios, les bendecimos. Bendecimos a tu familia, bendecimos a tus hijos, bendecimos tu matrimonio, bendecimos tu trabajo, tu entrada y tu salida, que seas lleno del conocimiento de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios, y que tengan mucha paz. Amén.